Buscamos en el libro de Números el capítulo 31. Capítulo 31 del libro de Números. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Esta tarde vamos a hablar de la necesidad de la limpieza y la purificación espiritual, aplicando la historia que está acá y explicándola del por qué es que se da. Muchas veces encontramos en la Biblia historias que algunos que no son conocedores, otros que tratan de refutar la palabra y otros que van más allá de atacar, pues indudablemente interpretan que la Biblia tiene algunos pasajes que probablemente son como un tipo de salvajismo o algo por el estilo. Pero no comprenden que estamos ante otros tiempos y ante otras instancias, y eso es lo que me gustaría que quedara claro. Y luego vamos a hacer una aplicación hacia nuestras vidas. Casi siempre o siempre hacemos eso, aplicamos la palabra en cuanto a nosotros. Y leemos en el versículo 31, de los versículos del 1 al 8. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después será recogido tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu. Envió, y Finés, hijo de sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Uru y Reba, 5 de los reyes de Madián. También mataron a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, sé tú, Señor, quien nos ayuda a comprender tu palabra y principalmente el mensaje que quieres darnos, primero como iglesia y en segundo lugar a cada uno de los que acá estamos, Señor. Muchos de los que venimos acá, venimos buscando una respuesta, venimos buscando un consuelo, venimos buscando una ayuda espiritual. Señor, habla, tu Espíritu Santo hable, no mis palabras pueden sonar huecas y vacías, pero si tu Espíritu Santo habla al corazón de cada uno de los que aquí estamos, creo que no habrán perdido su tiempo. Señor, quédate con nosotros de principio a fin, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dentro de lo que hemos leído y de los relevantes que murieron, como pueden ver, hay alguien allí que murió, que le tocó, y que ya era tiempo que le tocara, dirán algunos, ¿va? Y que le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Como dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Y al final siempre habrá consecuencias. Si no se fijaron, en el versículo 8 está la persona de quien yo estoy hablando. Ahí está. Pero vamos a hablar un poquito y va a aparecer, porque el antecedente de lo que sucede en este momento en la historia del pueblo de Israel lo encontramos y ya lo estudiamos, pero vamos a ir hacia atrás para que lo veamos con mayor detalle y podamos comprender por qué se dio esto. Eso lo encontramos en el capítulo 25 y leemos en los versículos 25 del 1 al 4. Allí entendemos por qué es que se da esta situación en este momento de la historia. Dice el capítulo 25, vaya al capítulo 25 y leemos del versículo 1 al 4. Dice, moraba Israel en Sitín. Si ustedes estuvieron en el estudio, recordarán que Sitín era la ciudad más próxima a la tierra prometida. Ellos estaban a punto de entrar allí en Sitín. Pero sucedió algo, el pueblo empezó a fornicar ¿con quién? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Miren hasta dónde llegó este pueblo, con tal de tener relaciones con esas mujeres, con tal de estarse acostando con ellas, llegaron al punto de contaminarse, no solo comiendo, sino adorando a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo. Miren, imagínense que estos fueron los primeros, los líderes de la iglesia fueron los primeros que cayeron. ¿Ah? Los líderes ministeriales, esos fueron los primeros que cayeron. Y dijo, y ahórcalos. ¿Qué tal si sucediera esto en la actualidad? A ver cuántos nos quedan, ¿verdad? Y ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y vayamos al 9, ahí mismo. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ese fue el precio que el pueblo de Israel tuvo que pagar por su desobediencia. Imagínense. Entonces, todo pecado tiene consecuencias. Esta es una ley, que no se le olvide. Tómelo, anótelo. Todo pecado tiene consecuencias. Si usted está en alguna situación en la cual nadie se ha dado cuenta en lo que usted anda ni lo que usted ha hecho, no crea que no van a haber consecuencias. Las facturas se pagan. Dice el Señor en su palabra que todo tiende a salir a la luz. Y eso se convierte en una realidad. Entonces aquí vemos que el Señor manda a la guerra y dice, haz la venganza. Pero esa parte de haz la venganza es la que yo quiero que quede bien clara en la forma que pretendo explicarla. Pero por ahora, el punto es que el Señor mandó a que tomaran 1,000 de cada tribu. En total, el ejército que iría a pelear contra Madián eran 12,000. Ahora sorpréndase. El ejército contra el cual iban a pelear se estima que estaba entre 40 y 60,000 hombres de guerra de esos 5 reyes. 40 a 60,000, pongámosla barata, pongamos la vara
más baja, ¿va? Digamos que eran 40,000 y que esos 40,000 iban a pelear contra esos 12,000. La verdad es que no nos cuadra, porque la población que estos tenían era entre unos 150,000 personas que habían en todo ese territorio contra el cual el pueblo de Israel iba a pelear. Que como los historiadores han establecido esto, es de acuerdo al botín de guerra que ellos, después de destruir a esta nación, llevaron hacia el pueblo de Israel. Por eso es que estiman la cantidad esa que les he dicho. Ahora, hay un detalle en el versículo 6. Primero, la incongruencia. 12,000 contra 40,000. Pero hay un detalle en el versículo 6 que dice, los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu. Pero aquí está el detalle. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Finés, recuerden, fue el primero que en el capítulo 25 reaccionó ante la actitud que habían tomado los líderes ministeriales de acostarse con las mujeres de Madián. Finés era el hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, y Finés es el que llegó a ser el tercer sumo sacerdote de Israel, que además tenía la cualidad de ser un guerrero. Pero en este caso se cumple lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguien se sabe el versículo donde dice, el caballo se alista para la batalla, verdad? Pero es Jehová de los ejércitos quien pelea por nosotros. Es decir, yo lo he parafraseado. Y eso es lo que estaba pasando. Al frente iba el que sería el sumo sacerdote, digamos el asistente, en este momento era el copastor, vaya. Iba Gabriel, digan, Gabriel iba ahí a la guerra con los vasos y todo eso. Pero eso lo que representa es que Dios estaba respaldando lo que el pueblo de Israel iba a hacer en ese momento. Y cuando Dios respalda lo que usted y yo vamos a hacer, cuando Dios va al frente, cuando nosotros primero escuchamos a Dios, segundo, obedecemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y tercero, lo hacemos, tenga la certeza y la seguridad de que Dios va al frente y Él es el que pelea nuestras batallas. Y por eso es que en muchas situaciones cuando eso se da, tenga la certeza, no va a fallar. Usted va a una entrevista de trabajo, usted va a buscar un préstamo, usted va a un hospital, usted va a hacer algo, pero primero buscó a Dios y puso sus peticiones ante Dios, lloró ante Dios y luego usted escuchó la voz de Dios, se dejó guiar por Dios y usted camina bajo la dirección de Dios, no bajo la dirección de sus amigos, no bajo la dirección de las personas que creen saberlo todo, sino bajo la dirección de Dios, confiado y con fe. Yo le digo, tenga la seguridad, si Él va delante de nosotros, las puertas se abren. Y uno dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué me atendieron? Si realmente no atienden. ¿Por qué me aprobaron esto? Si es bien difícil que lo aprueben. Porque este trámite no salió en el mes que sale, sino que salió a los 5 días. No, tan simple es porque Dios está peleando la batalla por nosotros. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe.
Pero vemos que en todo esto, cuando ya nosotros revisamos el versículo 14, encontramos un error y un grave error. Y se enojó Moisés en el 14 contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Volvían triunfantes, habían triunfado, hicieron lo que tenían que hacer. Pero Moisés se enojó y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y no por eso se contaminaron, pues. Y la orden fue, arrasen con todo, pues. Pero no, ya esos 12,000 ya cada uno, a mí déjame 2, a mí aquella, mira, aquella, esa yo la vi primero. No, si ya estos ya iban adelantados. Y es aquí por consejo de quién? De Balaam. Ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo una mortandad en la congregación de Jehová. ¿Cuántos murieron? 24,000, capítulo 25. ¿Quién aconsejó que se metieran con las mujeres? Baal. Como él no pudo maldecirlos, entonces le aconsejó a Balac, mira, mandale a las mujeres. Ya vas a ver cómo se les alegran los ojitos. Son capaces que no llegan al culto de las 4. Allá se quedan en el camino, no alcanzan a llegar, mandásela. Entonces Moisés se enojó y dijo, dio la orden. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Ahí hay un sesgo de error, pero Moisés estaba tratando de purificar a su pueblo, de que no se siguieran contaminando. Ya suficiente se habían contaminado. Y hay un detalle. Dijimos que iban ¿cuántos? 12,000. ¿Contra cuántos? Contra unos 40,000 como mínimo. Vaya, vamos al versículo 48. Vamos al 48 para que vea que yo lo que he estado afirmando es una realidad. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová de ejércitos es quien da la victoria. 48, les dije, vinieron a Moisés los jefes de millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder. ¿Y qué dice allí? Y ninguno de nosotros ha faltado. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de los que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, y allí detalla todo lo que se habían traído. ¿Cuántos murieron? Ninguno. Realmente ellos no pelearon. En las guerras que el pueblo de Israel tuvo, realmente no pelearon. Cuando el Señor iba delante de ellos, era Dios quien peleaba la batalla. Y es Dios quien sigue peleando sus batallas y las millas. Solo déjese guiar. Si no quiere salir golpeado o trompudo, déjese guiar. Pero si usted quiere que yo soy bien bueno para eso, yo las puedo, yo soy macho. Déjese pues, ahí va a venir todo trompudo, todo golpeado. Mientras que cuando confiamos en el Señor es quien pelea por nosotros nuestras batallas. Y aquí viene lo que yo quiero tratar de resaltar en esta historia. Hay un principio que no debemos olvidar. Primero, revisemos los primeros años del pueblo de Israel, principalmente la conquista de la tierra prometida, en la cual se ordenaba la aniquilación de todos los moradores del territorio que Dios les había concedido. Realmente no sabemos el nivel de paganismo que existía. Nosotros no tenemos la capacidad
de saber hasta qué punto eran paganos. No sabemos, solo por lo que está en la Escritura, las atrocidades que estos hacían. Y probablemente a esta altura no tenemos la capacidad de podernos imaginar cómo era eso. Solo recordemos que aún en las tribus de América, antes y en la conquista, se tienen evidencias en América de sacrificios humanos. No digamos barbaries en las que se sacrificaban a niños y jóvenes que los ofrecían a sus dioses. Lo mismo sucedía allá, pero en América lo vivimos. Se ofrecían jovencitas vírgenes y se ofrecían niños. Allá se ofrecían niños a Moloch. Entonces, esto se daba. Era una guerra en la cual se enfrentaban tribus contra tribus y se aniquilaban a todos. Hasta hay evidencias de canibalismo. En resumen, el salvajismo estaba en su máxima expresión. Bueno, no vayamos tan lejos. Esa cultura quedó todavía allá por los años 1900 en nuestro país. Y digo 1900 por no venirme más acá. Cantones enteros desaparecían en ciertos momentos, o caseríos. El de los Hernández mató a uno de los Martínez. Pues el de los Martínez fue a matar al que mató al de los Hernández. Y el otro, y empezaban a matarse hasta que se acababan. Eso lo hicieron en nuestro país. Eso es una realidad. Es parte de la historia de nuestro país. Y digo de América, yo digo nuestro país porque es lo que conozco. Todo lo anterior como una evidencia de que el reino de las tinieblas había logrado en la humanidad, pero aunque les parezca cosa del pasado, eso lo logró en la humanidad, pero en la actualidad encontramos prácticas similares, hermano. Grupos delictivos asociados a drogas, asociados a extorsiones, que cometen este tipo de prácticas ante ídolos asociados a la santería y a la brujería, y en algunos casos contaminando y engañando y haciendo creer a las personas que todas estas prácticas están relacionadas con Dios. Nada menos, no sé si en esta semana que pasó, al finales de la otra, aparece una candidata de un partido político de nuestro país, no voy a decir cuál, me van a venir a... Pero estaba llevando a un santo que no es ni siquiera un santo reconocido por la iglesia de la cual muchos venimos, sino que es alguien que está relacionado directamente con el enemigo. La semana pasada o esta semana, ahí están los videos y ahí están las fotos. Yo no estoy hablando mentira. Y mucha gente ahí van a creer que por medio de él puede llegar a esta persona a ocupar el cargo por el cual se está postulando. Lo grave del anterior es que muchas personas lo creen. ¿Cuál es el punto central que deseo resaltar? Que Dios estaba formando en este momento de la historia a un pueblo que debía ser totalmente diferente. El pueblo debía ser un pueblo que no era como los pueblos existentes. Por eso fue que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y por eso es que a raíz de esa raíz estableció esa nueva generación y ese nuevo pueblo. Y vino Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de los 12 hijos se fueron las 12 tribus. O sea, estaba formando un pueblo totalmente diferente, el cual debía comportarse de acuerdo a como él lo establecía. Por eso el principio, sed santos porque yo soy santo. Esto implicaba
que el área geográfica en donde ellos habitarían, oiga bien, el área geográfica, o sea, el territorio de Israel, debía limpiarse totalmente. O sea, por eso le decía, usted cuando toma el 31:1 y lo lee, y alguien que no sea conocedor de la palabra de Dios puede creer que bárbaro Dios. No, Dios estaba tratando de que su pueblo estuviera fuera de toda contaminación. Esto es algo como cuando se prepara la tierra. Usted está preparando la tierra para la siembra. Y lo primero que hace es limpiar todo el terreno. Los que son agricultores lo conocen. Aparta todo aquello que pueda dificultar el nacimiento, el crecimiento y la fructificación del cultivo. Y todavía, en ese proceso, abona la tierra. En ese proceso pasa con el insecticida. Es decir, es necesario. En nuestro caso en particular equivale a la erradicación del pecado, hermano. Para nosotros es la erradicación del pecado como pueblo del Señor Jesús. La erradicación del pecado y todas las prácticas aprendidas que nos llevan a ello. ¿Por qué digo todas las prácticas aprendidas que nos llevan a ello? Bueno, antes de venir al Señor Jesús, no me deje mentir, ya veníamos viciados. Ya nuestra mente venía y haga allí donde está usted, esos pensamientos, allí están. Allí están. Por eso es el nacimiento de una nueva criatura. Es algo que difícilmente se logra únicamente con la ley. No podía lograrse con la ley hasta cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios fue perfecto. Dios les dio la ley, pero la ley los cambió a ellos de ninguna manera. Bueno, ahí está la prueba. En el capítulo 25, en la primera oportunidad que tuvieron, se fueron donde las moabitas. Y además participaron en los cultos a Baal Peor, en la primera ocasión. Y esto no fue una, un montón de veces que lo han hecho. Lo vamos a ver más adelante o en otro libro. Por eso, el plan de nuestro Señor Jesús, el nacimiento de nuevo. ¿A través de qué? De recibirle a Él y que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Y que si usted nace de nuevo, permite que el Espíritu Santo empiece a orar en su vida, usted puede llegar a ser una nueva criatura. Pero tiene que permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo. La ley no lo podía lograr. La ley lo único que hace es señalar el pecado, condenar el pecado y dar la infracción por el pecado. Por eso ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí. Esto es difícil entenderlo si no lo has experimentado. Cuando Cristo vive en mí y ya no vivo yo, entonces voy a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no mi voluntad, no lo que yo creo. No voy a ser sabio en mi propia opinión, porque en mi propia opinión, no, yo me equivoco a cada rato. Cometo errores como ustedes no tienen idea. Nuestra dificultad radica en que no conocemos la magnitud de las abominaciones que aquellas personas cometían y cómo se enfurecía nuestro Señor. Las evidencias arqueológicas encontradas de los cananeos dan evidencia de la forma en que ellos hacían sus sacrificios. Allí está la evidencia histórica. Y Dios no iba a tolerar que ellos imitaran esas prácticas. Por lo que el destino de Israel para eliminar la repugnancia, la corrupción delante de él, así debía ser. A pesar
de la popularidad que hayan alcanzado actualmente ciertas prácticas. Dios no acepta cualquier forma de adoración que se le ofrezca. Es por eso que demandó que aquellas personas y su influencia pagana fueran quitadas del mundo que él gobierna. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama, pero aborrece la contaminación. Por eso es que nosotros debemos purificarnos, por eso es que nosotros debemos limpiarnos, por eso es que nosotros debemos cuidarnos para que eso no suceda. Uno de los peligros más grandes de la nación judía era que algunos representantes de esos cultos sobrevivieran. Balaán había sobrevivido hasta este momento y los desviarían hacia prácticas religiosas. Balaán los desvió. Y eso sucedió con las mujeres de Madián y el resto de los pobladores de este territorio. Podían hacer lo mismo. De hecho, así fue. Los israelitas no cumplieron totalmente los mandamientos que Jehová les había dado. Este es un caso. Dejaron a las mujeres, dejaron a los niños. En otro de los pasajes anteriores a esta historia, en el Génesis, sucede lo mismo. Van Rubén y hacen una matanza con su hermano y se llevan a las mujeres y a los niños. ¿Cómo creen ustedes que esas personas se iban a desarrollar dentro de dicha sociedad? Estaban totalmente. El recuerdo no se les iba a borrar. El recuerdo no se les iba a borrar solo porque iban a vivir con ellos de ninguna manera. Y la historia nos cuenta sus resultados y nos demuestra lo que ocurrió por no hacerlo. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que hay prácticas que realmente nos afectan nuestra relación. Ahora, hablemos de la justificación, de la aniquilación, hablemos de la purificación. Dice en el versículo 19, asimismo purificaréis. Aquí está, les da la orden de cómo purificar lo que llevaban y cómo purificarse ellos. Dice el 19, vosotros y cualesquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días y os purificará al tercer día y el séptimo y vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificará todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra. Y ahí da todas las indicaciones cómo ellos debían de purificarse. Debían de estar por lo menos 7 días fuera del campamento para entrar a donde todos los demás vivían. ¿Por qué? Porque les estaba exigiendo la purificación. Dice en el 24, además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis al campamento. Ya en Apocalipsis habla de las vestiduras blancas. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hay un pero siempre. Nosotros somos como los niños chiquitos, aunque ya estemos viejitos. Nos cambian ropa y al ratito ya venimos revolcados. ¿Cuántos de ustedes y su servidor, como hijos de Dios, nos han dado una vestidura blanca pura y sin mancha, porque Cristo la lavó con su sangre preciosa? ¿Y cuántos de nosotros la hemos manchado? No una, sino una cantidad de veces. ¿Por qué? Bueno, de aquí salimos santificados, con rostros angelicales,
y casi volando de ahí hasta el portón. La gran pregunta es cómo regresan el miércoles. Si acaso regresan, porque no vienen todos ustedes el miércoles. Tal vez vienen el otro domingo y nos hacen el favor algunos de estar acá. ¿Cómo vienen sus vestiduras blancas? Póngase a pensar. ¿Cómo es que usted se desarrolla fuera de aquí, fuera de su hogar? Muchas veces nosotros en nuestro hogar y en la iglesia mostramos túnicas blancas, pero fuera hasta nos las quitamos y nos ponemos otras. Hacemos como los del colegio. ¿Recuerdan los que estaban en el colegio antes que habían problemas? A muchos nos obligaban a andar con el uniforme y llevábamos la mochila. En la mochila llevábamos otra camisa de un color diferente al del uniforme. ¿Sabe por qué? Porque nos lo poníamos y nos dejaban entrar al cine, porque con el uniforme no podíamos entrar. ¿Cuántos haremos lo mismo espiritualmente de los que estamos acá? Por eso la importancia y la necesidad de la limpieza y la purificación espiritual, hermanos. Esto es importante en nuestra vida. Efesios 5:25, veamos si podemos proyectarlo, a ver qué dice Efesios 5:25. ¿Lo tenemos ya? ¿Seguros? Dice la Escritura, habla de los maridos, amad a vuestras mujeres, pero a lo que me quiero referir es al párrafo cuando dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y dice el 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que mancha a la iglesia? ¿Qué es lo que mancha tu vida? Se llama pecado. Eso está manchando tu vida. Y Jesucristo hizo el sacrificio para presentarte a ti que eres miembro de la iglesia como alguien puro, sin mancha, que no tiene de qué avergonzarse. Si tuviéramos que hacer un punto y aparte, aquí, hoy, en esta tarde, si tuviéramos que hacer un compromiso de nuestra conducta y de nuestra vida, pues yo diría, volquemos nuestro corazón hacia el altar de Dios y digámosle, y hagamos un compromiso de cambiar. Porque yo sé que es por demás. Algunos tenemos unas prácticas que no son aprobadas por Dios. No nos engañemos. Y esta palabra nos indica cómo nosotros podemos ser limpios a través, primero de la sangre de Cristo, pero también a través de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para que nos entretengan? ¿Estamos aquí para una charla motivacional? Porque sí, yo sé de muchos lugares donde algunos de ustedes tienen experiencia y admiran probablemente porque son lugares motivacionales. No, hermano. Esta no es una charla motivacional. Esta es una charla para que hagamos conciencia y tratemos de ser agradables, olor agradable para el Señor. Usted trata de ser un olor agradable para su pareja, ¿no? Supongo. Pero es mejor ser agradable al Señor, hermano. La sangre de Cristo nos ha lavado. Por Él llegamos a ser salvos. Somos purificados
Y somos purificados también cuando somos probados. Y eso significa que podemos ser probados con fuego. ¿Cómo vamos a ser probados con fuego? Hermanos, en muchas ocasiones las dificultades que tenemos que enfrentar para ser verdaderos discípulos del Cristo se presentan. Yo solo quiero recordarle que todos los discípulos de la iglesia primitiva, ¿por qué pasaron? Por comodidades, por tener dinero, por vivir en los mejores hoteles de aquel entonces, por andar en los mejores vehículos, no. Pasaron las peores tribulaciones, persecución y muerte. Un discípulo del Señor tiene que estar dispuesto a pasar por verdaderas pruebas y dificultades. No son las dificultades en las que nosotros nos metemos cuando somos desobedientes a Dios. No estoy hablando de esas, que por ser desobediente usted vaya a parar a un hospital, que usted tenga una enfermedad, que usted vaya a la cárcel o que lo despidan del trabajo. No estoy hablando de eso, que por su conducta usted haya tenido que sufrir por eso. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las dificultades que se nos presentan muchas veces para poder llevar el evangelio a otros. De eso estoy hablando. Las dificultades que se nos presentan por testificar de lo que somos. Las dificultades que se nos presentan cuando se nos viene la tentación y tenemos que superarla. Las dificultades que tenemos que superar para poder servir. Y digo servir, servirle al Señor. Y a la vez cumplir con nuestras obligaciones. Muchos tenemos dificultades para servir, pero no luchamos por superar esas dificultades. No oramos a Dios para que Dios nos dé la salida para que nosotros podamos estar sirviéndole a Él, sino que nos trabaron un montón de carga laboral. Queremos ganar más y andamos metidos en todo, pero queremos servir al Señor. ¿Y cómo le va a servir si tiene que cumplir con las obligaciones laborales? ¿Y cómo le va a servir si ni siquiera usted ora para liberarse de eso? ¿Y cómo le va a servir si usted lo que le interesa es dinero y cosas materiales? Esas cosas que no va a poder llevarse, esas cosas que van a quedar aquí y a saber a quién. Le duela a quien le duela. Sí, allí cantaba un salmista que había desde hace mucho tiempo y que tenía unos himnos bonitos. Decía, tal vez Carlitos Ábalos se acuerda, aquel que decía, nada te llevarás cuando te marches, ni cuando llegue el día de tu final. Yo no le digo que la cante, pero ya se acordó. Bien saben muchos de quién estoy hablando. ¿Ah? ¿Ya ve? Ahí está, mire, ya ve, ahí está, mire. La verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que luchar para poder estudiar la palabra de Dios, para poder servir. Debemos de superar eso, hermanos. Siéntase bendecido cuando nada de lo anterior le suceda. O peor aún, preocúpese, porque si usted no está haciendo nada, el enemigo está feliz con usted. Al final es necesario que nuestra fe sea sometida a pruebas. Vea lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en los versículos del 5 al 9. Primera carta de Pedro, del 5 al 9, dice la Escritura, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe,
para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegraráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, con quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero debemos dar gracias por las pruebas y debemos intentar superarlas por amor a su nombre. No simplemente, que no puedo ir. No puedo. Y no hacemos nada porque la situación cambia. O sea, para nosotros la parte espiritual ocupa un segundo plano. Y a la menor oportunidad en la cual nosotros no podemos ni asistir, ni servir, ni orar, ni leer, ahí quedó fuera. Estoy hablando de alguien que justifica su accionar y dice, no, es que tengo mucho trabajo, hermano. Estoy hablando de alguien que muchas veces ni come. ¿Sí? Porque no tiene tiempo de comer. Y llega a la orilla de la cama y se tira porque ya no soporta y solo tiene que dormir y levantarse al día siguiente en la misma rutina. Mire, hermano o hermana, solo falta que le pongan la zanahoria enfrente. Averigüen qué es eso. Solo falta que le pongan la zanahoria enfrente y usted quiera agarrar la zanahoria, se las ponen enfrente con una varita. Hay 3 versículos que son importantes para nuestra vida, hermanos. Salmo 51, 7. Búsquelo o proyectémoslo, es más fácil. 51, 7. Dice la Escritura, dice David en este salmo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Les dije, párese en este momento. Deténgase en lo que está haciendo usted. Y si usted está llevando una vida en la cual hay cosas que están siendo un estorbo, que están siendo un pecado, pues no sé qué pecado puede estar cometiendo. Por eso es lo importante de ahora, de la purificación y la santificación. Pues hoy deténgase como David lo hizo el día que vino y cometió el adulterio, mató a su mejor amigo y le mintió al pueblo. Pues párese allí. David se paró allí y después de confesar su pecado, no, según él no lo iban a descubrir, pero al final lo descubrieron. Él declara su pecado y en este momento está diciéndole al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio y seré más blanco que la nieve. De eso estoy hablando. Allí parece. Y pidámosle al Señor que haga eso con nuestra vida. El segundo, Isaías. Vayan a Isaías. En el capítulo 1, 18, dice la Escritura. Venid luego. Ya hicimos lo primero, ahora demos el otro paso. Venid luego, dice Jehová. De eso está hablando el Señor en su palabra hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa debe ser nuestra oración. Mire, lo más lindo de la palabra de Dios
Es que a veces usted dice, si yo no sé cómo orar ni cómo decirle al Señor las cosas, la misma palabra de Dios le da palabra para que usted pueda dirigirse a Él. ¿Qué más puede pedir? Y por último, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice lo siguiente. Cuando dije por último se alegraron, va, pero no se van a poder ir, se van a mojar. El que venciere será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. Y mire, oiga esto, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién estaba hablando en este momento? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ruego a Dios tiene que ser que ninguno de los que están acá escuchando la palabra, cuando el Señor venga, lo encuentre practicando el pecado. Oiga, lo encuentre practicando el pecado. Y allí hay una cantidad de versículos que hablan de los diversos pecados que alguien pueda estar practicando y no lo voy a repetir ahora, de ninguna manera. Caer en pecado es una cosa, pero practicar el pecado es estar allí y que nos dé igual. Nosotros decimos que la salvación no se pierde, pero también aseguramos que se debe vivir como que se perdiera. Así es que está en usted, en esta tarde, limpiarse y purificarse para nuestro Dios. Porque en Apocalipsis 3:20 todavía agregó algo más. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y él cenará conmigo. Creo que el mensaje que nos da la palabra en esta tarde es bastante claro. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor, porque tú nos guías, porque tú nos orientas, porque tú nos hablas. Y si en esta tarde hubo alguien que aún no te ha recibido como personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levante la mano y la baja de inmediato. Solo queremos orar con usted y por usted. Habrá alguien que en esta tarde decide recibir a Cristo como su personal y único Salvador. Habrá alguien que aún no lo ha hecho. Padre, ahí donde está, levante su mano. Queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? Padre, te damos infinitas gracias porque todos los que estamos aquí somos tus hijos. Señor, llévanos con bien en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, cantamos una alabanza más.